10 minutos o más ya, 17 minutos de las 10, y vino mucho antes ya Juan Carlos Baruja al estudio. Saludamos ahora porque este señor, este ingeniero que es muy capaz, está con nosotros con mucho optimismo para emprender su derrotero a partir del 15 de agosto oficialmente como titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Tiene 53 años, fue gobernador, primero intendente y después gobernador del 9º departamento de Paraguarí, después fue senador, todavía sigue siendo senador, y ya le oficializaron, el nuevo presidente Santiago Peña oficializó a Juan Carlos Baruja como titular de ese ministerio mencionado de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Antes que nada, un placer, porque él vino directamente desde Paraguarí a nuestra casa acá, a nuestros estudios, a nuestro programa. Un abrazo grande, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días para todos tus compañeros, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es la tercera vez que estoy contigo. La tercera vez, creo que. La segunda o tercera vez. Sí. ¿Qué tal está el café? ¿Rico el café? Riquísimo. Realmente una gran alegría compartir contigo una audiencia muy importante, un programa muy respetado, y para hablar por todos los temas que puedan ser de interés, seguramente tuyo y la ciudadanía, principalmente la gestión que me va a corresponder a partir del 15 de agosto al frente del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, ¿verdad? Es una responsabilidad que estoy asumiendo con mucha alegría, con mucha expectativa, con mucho optimismo, como vos decís, tratando de poder dar respuesta a miles y miles de familias en el Paraguay que no tienen casa propia, que están soñando, que están esperando que se pueda lograr. Y bueno, tenemos la confianza de que podamos lograr concretar los sueños y las esperanzas de miles de familias en el Paraguay, Bruno. Bueno, justamente miles de familias en el Paraguay. Dije antes de que ingresaras acá en vivo, Juan Carlos Baruja, que Paraguay tiene una demanda, digamos, de 1.200.000 viviendas, o 100.000, 1.100.000 o 1.200.000 viviendas que deben de gestarse alguna vez a favor de la ciudadanía, que, bueno, nuestra población es de 7,5 millones, antes del famoso censo, que nunca se dio el famoso censo. Yo no sé si bajamos en cantidad poblacional o subimos, nadie sabe, estamos en el limbo todavía. Esperemos que antes de que fenezca este actual gobierno tengamos el resultado del censo, porque en base a eso también tenemos que medir la intensidad de nuestra hoja de ruta. Pero por otro lado, el presidente Santiago Peña, que fue a Taiwán, que esperemos ponga todas las cartas sobre la mesa respecto al apoyo que necesitamos de Taiwán monetariamente a partir de ahora, él había anunciado, Santiago Peña, que su gobierno estaría imprimiendo con una suerte de velocidad extrema la construcción anual de 100.000 viviendas. En lo personal, a mí me parece mucha cantidad, a mí. Yo estudié arquitectura también, entre paréntesis, no me recibí nomás, pero yo sé lo que es la construcción. Pero 100.000 viviendas es un desafío muy elevado. Yo traslado esto al ingeniero civil Juan Carlos Baruja y a ver, bajo tu égido, tu ministerio va a estar siendo capaz de llegar a 100.000 por año, 100.000 viviendas anuales. Vamos a hacer el esfuerzo. No es fácil, no son números fáciles teniendo en cuenta los números actuales que tenemos en los últimos 5 a 10 años, te diría, Bruno. El promedio de soluciones habitacionales a nivel del Estado ronda los 6.000 a 7.000 años. Hace 10 años que tenemos más o menos ese promedio, ¿verdad? El sector privado, los créditos que se obtienen a través del sector privado AFD, ¿verdad?, rondan los 3.000. O sea, estamos hablando de que 10.000 aproximadamente venimos llevando adelante por año de soluciones habitacionales, ¿verdad? Entonces, esa expectativa de ese crecimiento es bastante optimista, es bastante
digámosle, un poco audaz, ¿verdad? No exagerado, quizás. Dentro del sistema que se viene arrastrando, entre comillas, ¿verdad? Pero yo valoro el optimismo de nuestro presidente electo. No, yo sé, también apoyamos. Y yo creo que uno tiene que ser optimista, fijarse techos elevados para procurar, ¿verdad? Porque realmente esos números que dijiste son reales. Hoy tenemos más de 1.100.000, 1.200.000, o sea, el déficit habitacional, sí, cualitativo y cuantitativo suma esos, ¿verdad? Y nosotros hoy lo que llegamos, ni siquiera cubrimos el crecimiento orgánico, o sea, probablemente por año más de 10.000 es la necesidad que se va sumando, y en vez de bajar esos números se va acrecentando porque ni siquiera cubrimos la necesidad orgánica del crecimiento. Por eso que el tema de la vivienda ha sido trascendental ya en la campaña política. El presidente Santiago Peña había lanzado ya el proyecto Cheroga Porá, que es otro eje muy importante que queremos avanzar, ¿verdad? Porque históricamente el Ministerio de la Vivienda, Bruno, viene construyendo viviendas para sectores vulnerables e indígenas. Y básicamente se les regala a esos sectores. O sea, es un regalo. Hoy ese proyecto va a proseguir porque todavía tenemos miles y miles de familias en esa situación y tantos indígenas que necesitan respuestas. Pero estamos apuntando adicional a eso a un segmento muy importante que es la población, que se estima en 500.000 familias que pagan alquiler mes a mes, que hoy no pueden acceder a un crédito por las exigencias, por los requisitos, ¿verdad? Un crédito que le permita comprar su casa o mandar construir su propia casa. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con Cheroga Porá? Que el gobierno consiga financiamiento a largo plazo, hablamos de 30 años de plazo, hablamos de tasas bajas, menores a 2 dígitos, y que con eso se pueda enviar a AFD, fondear a AFD, y a través de AFD, que es el banco de segundo piso, a los diferentes bancos desde el Banco Nacional de Fomento, para que Bruno, que tiene un ingreso familiar, él con su señora e hijo, que ponerle a 6 millones de guaraníes, pueda, con una cuota de 1.800.000, 2 millones de guaraníes, pagar un crédito, por ejemplo, de 300 millones de guaraníes a 30 años de plazo. Muy bueno. Y con eso Bruno puede comprar la casa o el departamento o el dúplex que sea de su preferencia, ¿verdad? Excelente. Que hoy no tenemos todavía. Tenemos AFD, pero mínimo tiene que ganar 12 millones para arriba, ¿verdad? La exigencia. Y ese es un segmento minoritario de la población que gana ese salario. Y el salario mínimo, perdóname, subió 130 o 160 mil guaraníes. Claro, hoy están 2.700.000. O sea, si la pareja, si están entre dos, son 5.400.000 y un poquito más, algunos con suerte. Por eso hablaba de 6 millones de guaraníes, ¿verdad? Normalmente los bancos dicen que hasta 40% uno puede destinar de su salario para pagar un préstamo. O sea, si vos ganas 6 millones, a reventar 2.400.000 es lo que te pueden aceptar, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos con un monto de 2 millones de guaraníes, 1.850.000, 1.900.000, pagar un crédito de 300 millones a 30 años de plazo, ahí sí, Bruno, el ejemplo, va a poder comprar. Vamos a comprar. ¿Entendés? Y pagar, en vez de estar pagando un alquiler que ya lo está haciendo. Hay gente que está pagando alquiler hace más de 10, 15 años la misma casa. Ese evidentemente ya es un buen pagador, o si no, ya hace rato hubiera sido desalojado de la casa de alquiler, ¿verdad? Entonces, esa es una línea de trabajo que estamos avanzando y que atiende a convertirse en un programa que se va a llamar Cheroga Porá, ¿verdad? Entonces, Cheroga Porá es mi casa linda. Mi casa linda, que apunta a la clase trabajadora, que tiene salario, que tiene posibilidad de pagar, que de hecho ya lo está haciendo y paga un alquiler, y que con un crédito a esos tiempos que existen. Imagínate, Bruno, acá nuestro vecino Brasil ya se volvió a relanzar algo que ya existía. Mi primera casa, mi vida, se llama básicamente, y que es un programa del gobierno actual del presidente Lula. Inclusive ellos hablan de 35 años de plazo. Bueno, entonces, eso sí logramos. Yo creo que ahí la construcción va a explotar y la cantidad de viviendas que se va a necesitar construir va a crecer significativamente, ¿verdad? Entonces, ahí podemos llegar a números muy importantes, y con eso sí vamos a reducir el déficit habitacional, y por otro lado con eso también vamos a impulsar la economía, porque la relación de empleo por cada casa es de 10 empleados.
directa e indirectamente. Cuando decimos empleado es la gente, el albañil, hablamos del electricista, hablamos del plomero, hablamos del pintor, hablamos del chofer que maneja el camión que lleva el ladrillo, la teja, el tejuelón, hablamos del olero que está haciendo el ladrillo, hablamos de la despensa donde se compra la empanada, hablamos de la ferretería, en fin, por cada casa adicional que nosotros construyamos tenemos 10 empleos adicionales. Si nosotros ampliamos 10.000 más, por un ejemplo, 10.000 más por año a lo que ya se viene haciendo, 100.000 nuevos empleos. Si ampliamos 20.000, 200.000 nuevos empleos. Entonces, eso realmente es muy importante. Por eso que el tema de la vivienda es trascendental. Y por otro lado, el sueño, lo primero que una familia que busca, tener su techo propio, por supuesto, su casa propia. Es el sueño de toda familia, ¿verdad? Sí. Después pasarán a otros, vamos a decirle, a otras necesidades de tener su vehículo, su moto, etcétera. Pero la necesidad uno, el deseo uno, el sueño, la ambición. Es la casa propia. Es la casa propia. Decime, Juan Carlos Baruja, ¿y cuál entonces en definitiva sería ese plan anual de vivienda que piensan ustedes cristalizar, realizar, construir, en síntesis? 100.000 viviendas año es hasta si se quiere exagerada el monto. Entonces, realísticamente, ¿hasta cuántas casas podrían ustedes, digamos, ¿cómo que se llama? Prometer? Tampoco quiero utilizar esa palabra, pero aventurarte a decir que serían entre 20 y 30.000 viviendas más o menos. Primero, Bruno, decirte que según la estimación hay 500.000 familias que están pagando alquiler mes a mes, ¿verdad? Entonces, si uno se propusiese dar respuesta en 5 años a este segmento, ahí te sale el número de 100.000 por año, ¿verdad? Que es, hay que reconocer que es un número extremadamente ambicioso, extremadamente optimista, y mucho va a depender del financiamiento externo que podamos lograr para el país. Y ahora se fue a Taiwán, va a traer dinero. El presidente electo, él mismo está encarando este proyecto, él mismo está encabezando las reuniones de trabajo, y él mismo, yo creo que en este viaje a estos dos países, uno de los pedidos va a ser obtener ese financiamiento a largo plazo a tasas bajas. Entonces, mucho va a depender de la posibilidad de obtener ese financiamiento. El otro país es, perdóname, es Taiwán, uno, y Emiratos Árabes Unidos. ¿Verdad? Entonces, sí, nosotros, mira, Bruno, yo creo que la industria constructiva paraguaya está en condiciones, planificando bien a llegar a esos números. Acá nuestra limitante va a ser el financiamiento. Entonces, todo va a depender del financiamiento que nosotros podamos tener. Yo ya me vine reuniendo ya con varias cámaras relacionadas a la construcción. Ya estuve con la CAPACO, que es la Cámara Paraguaya de la Construcción, la CAVIALPA, que también es una cámara de mayor tamaño, preferentemente que hacen rutas, pero también lo hacen construcciones importantes, en donde ellos dicen, ¿verdad?, que estarían en condiciones la industria local en dar respuesta. Nuestro problema es el financiamiento. O sea, ese financiamiento a 30 años de plazo, porque un financiamiento corto no nos sirve, ni tasas altas no nos sirve, porque ahí ese segmento mayoritario de la población que están ganando 2 salarios mínimos va a quedar fuera como hoy está afuera. Vos sabés que, perdóname que te corte así, pero dentro del mismo tema y nosotros tratando de ayudar también, habíamos con el Duque de Areguá, Mario Luis Peña Ferrario, habíamos pergeñado la idea de que Paraguay respecto a Taiwán necesitaría solicitar una ayuda económica de 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, para poder impulsar todo lo que hay que hacer aquí en 5 años, más o menos, en desarrollar infraestructuralmente nuestra República del Paraguay. Y Paraguay es el país más grande que está apoyando, que apoya a Taiwán desde hace muchas décadas. Y no es descabellado ese monto, solicitando
que nos adelante, digamos, Taiwán esa cantidad de dinero para el desarrollo de Paraguay. 5.000 millones, no 500.000, ni 100.000, ni 200.000, 5.000 millones de dólares. Y yo creo que sería un monto, hasta si se quiere, justo para que Paraguay siga absolutamente teniendo a Taiwán como objetivo en el sentido de apoyo diplomático y en todos los órdenes, ¿verdad? Y no mirar hacia Pekín, que está deseosa como capital de anexarnos también a nosotros. Pero ese es otro cantar. El asunto es que si se tiene, por ejemplo, esa cantidad, por lo menos, qué sé yo, 3.000 o 4.000 millones, si se dispone, y después se va pagando con un crédito blandísimo, digamos, ¿podríamos nosotros llegar a desarrollar lo que se aventura a pensar de que Paraguay podría tener 100.000 viviendas año y en 5 años son 500.000 viviendas o no? Si se tiene esa cantidad de plata. Y básicamente esos son los números que estaríamos precisando. Eso o inclusive un poco más, ¿verdad? Para llegar a esas 100.000 viviendas por año, Bruno. Realmente los números financieros son muy importantes para lograr ese objetivo. Por eso yo te insistía que la industria local está en condiciones. Nuestro nuestro cuello de botella, nuestro talón de aquí le llamamos el dinero. El dinero. Ahora nosotros necesitamos conseguir financiamiento de ese monto o inclusive mayor. Estamos hablando de 6.000, 7.000 millones, ¿verdad? Y que lo podamos pagar a 30 años de plazo, tasa baja, 40. para que ahí sí esa familia trabajadora que su promedio de 2 salarios mínimos, está hablando de 6 millones en promedio, pueda invertir 1.800.000 mensuales y pague su propia casa, ¿verdad? Porque hoy los créditos que son exitosos, solo que el segmento que puede pagar es minoritario, o sea, porque el segmento que hoy tiene un salario de 12 millones entre las familias es mínima. ¿Cuánto? No sé, estará 4 o 5% de la población activa probablemente, o tal vez menos. Pero el segmento mayoritario, el grueso, el 60-70% de la clase trabajadora está en ese segmento que hemos hablado recientemente. Y ese segmento mayoritario hoy lastimosamente no tiene la respuesta. Y a ese segmento es lo que nosotros queremos llegar. Porque ese es el segmento que está pagando el alquiler. Y está pagando, no hace años. Hay algunos que están probablemente en una casa hace más de 10 años, 12, 15, ¿verdad? Que porque no tiene esa posibilidad, sigue pagando por una casa que no es suya. Entonces, eso es, Bruno, básicamente nuestra expectativa. Y imagínate, si nosotros pudiéramos lograr esos números, la cantidad de empleo, yo creo que en el Paraguay hasta tendríamos ya problemas de mano de obra y tendríamos que pensar en traer a nuestros compatriotas que justamente fueron con esa misma expectativa, principalmente a la Argentina. Afuera, porque acá no se les brindaba. Claro, porque acá no había trabajo y tuvieron que irse. Entonces vamos a invertir, vamos a repatriar si logramos. Entonces, pero es básicamente financiero el problema. Entonces yo tengo mucha confianza que el presidente Santiago Peña logre su objetivo. Logre el objetivo porque es básicamente su área. Él era economista, está especializado en este tema, ¿verdad? Entonces, y todo el equipo económico que le acompaña y le está trabajando es el objetivo. Si esto nosotros logramos efectivamente, yo creo que el Paraguay va a ser un gran obrador en términos de construcción. Vamos a tener cada media cuadra una obra. Va a ir despuntando. Y ahí sí, yo creo que el nivel de calidad de la vida de la gente va a estar mucho mejor. La plata va a correr en el mercado, va a haber mucho más circulante y todo vamos a estar mejor, ¿verdad? Que es el objetivo y que ha sido también uno de los ejes de nuestra campaña, Bruno. Decime, supongamos que se consiga ese respaldo monetario, ¿qué tipo de vivienda ustedes construirían? ¿Qué tipo de vivienda sería la prioritaria? ¿Y en qué localidades? ¿Dónde ustedes focalizarían la construcción de las viviendas más necesarias? Digamos, ¿en qué parte de la República y qué tipo de vivienda sería? En este programa, Bruno, la idea no es que el gobierno construya. En este sistema que estamos planteando, el gobierno va a ser un facilitador del crédito. Entonces, ponerle Juan Carlos tiene una casa ya hecha y Bruno quiere comprar mi casa, la casa de Juan Carlos. Entonces, el comprador va a elegir de dónde comprar.
O sea, no es que el gobierno básicamente va a construir y ahí se va a pagar, sino serían que las empresas desarrolladoras construirán sus edificios, sus casas, sus condominios, etcétera, y va a poner a oferta, ¿verdad? Y el comprador va a elegir cuál es la casa que le guste y en dónde está de acuerdo a su distancia. O sea, nosotros como gobierno lo que vamos a hacer es facilitar y facilitar y obtener ese crédito, que es lo más importante, ¿verdad? Para que eso se traslade a los bancos y las desarrolladoras. Para que fluya todo. Para que fluya todo, pero vamos a decirle, Bruno tiene un terreno de, qué sé yo, 5.000 metros cuadrados, pongamos un ejemplo, en Luque, y pueda desarrollar ahí un condominio de 10, 12 viviendas, y desarrolla y pone a consideración, y bueno, viene Juan Carlos, obtuvo ese crédito de 300 millones y compra la casa de una de las casas, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros porque esa pregunta también en algún momento en otro programa ya me lo plantearon, ¿verdad? No es que nosotros como gobierno pensamos construir. Nosotros como gobierno queremos seguir construyendo, sí, lo que venimos haciendo, las viviendas para los sectores vulnerables e indígenas que tienen una metodología de trabajo que normalmente cuando es en el interior se construye en un terreno del INDER, en donde el beneficiario obtuvo un pedazo de tierra o un indígena, pero este segmento al cual estamos nosotros apuntando es básicamente todo del sector privado, ¿verdad? El privado que quiere la casa, el privado que tiene o construye la vivienda, y el gobierno que aparece primeramente dando el crédito para que se pueda llevar adelante todo este operativo financiero, y también dándole un control y un seguimiento para que las ofertas sean razonablemente dentro del precio del mercado. Eso también queremos cuidar un poco, y ahí sí vamos a tener nuestra participación, que se le cuide también al comprador, que a veces no tiene conocimiento estructural o no tiene cierto conocimiento de vivienda, puede caer también en la compra de una casa que no cumple con los requisitos básicos, ¿verdad? Bueno, o sea, teniendo ese financiamiento para estos proyectos que anhelamos que consiga el presidente Santiago Peña, que está de viaje ahora por Taiwán y por los Emiratos Árabes, eso también, los fondos locales y organismos financieros internacionales también serían los que faciliten esa cantidad de dinero, ¿o no? También nosotros, el propio Banco Nacional de Fomento, es una institución que hoy creo que está el tercer banco más importante. Sí. Tengo entendido que tiene un gran capital. Apuntamos también a que el Banco de Fomento participe, y los bancos interesados, es decir, que no es solamente fondo extranjero, que hay capital local que nosotros también queremos que tengan participación, que entre en el juego, principalmente el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Y el Banco Central también. En nuestras reuniones de trabajo ya son con representantes del Banco Central o futuros representantes del Banco Central y también del Banco Nacional de Fomento. Así es que esto yo creo que si logramos, Bruno, va a ser demasiado importante, y probablemente casi me atrevería a decir que uno de los mayores legados concretando del gobierno de Santiago Peña dentro de 5 años va a ser que la ciudadanía diga: fue el gobierno que más viviendas llevó adelante, que más techo y más casa le dio a las familias y principalmente a la clase trabajadora, y va a quedar en la historia como eso, ¿verdad? Porque te repito, la construcción de vivienda, y vos que estás en el área que estudiaste ya y sabes que es así, el que más genera mano de obra. Las rutas son importantes y van a seguir siendo así trabajando, pero la relación entre empleo... Pero las viviendas son principales. Claro, pues sí. Aparte, en relación de empleo básicamente es 6-1, 7-1 por cada, llamémosle, por cada $1.000.000 invertido en uno y otro, en vivienda y en ruta. Vivienda 6 veces más empleo genera que lo que es una ruta, ¿verdad? Claro, la ruta tiene su otro nivel de importancia, aparte de la generación, la parte de conectividad. Pero la conectividad, pero convengamos que el déficit habitacional en el Paraguay, probablemente que no sirve la ruta y la gente está viviendo ahí en carpas al costado mismo, de la ruta. Esa es una realidad, y tenemos uno de los mayores déficits en América Latina en cuanto a
déficit habitacional, es uno de los mayores números más grandes, ¿verdad? Decime, un gran logro del gobierno del presidente Cartes fue ese barrio San Francisco que después el actual gobierno como que dejó de lado y no cuidó en muchos aspectos y se abandonó ese barrio San Francisco en el que se invirtió muchísimo dinero y que quedó impecable cuando se inauguró, ¿verdad? Ese tipo de emprendimientos, a tu criterio, ¿no estarían también formando parte de lo que querría hacer un ministro Baruja al frente de un ministerio tan importante como el de Vivienda y Urbanismo y Hábitat, digamos? O sea, barrios, así como nosotros, el de San Francisco. Primeramente comentar que el barrio San Francisco no concluyó una de las patas más importantes, cual era la instalación de una empresa manufacturera que iba a generar 300, 400 manos de obra. Para que la gente trabaje para ahí que cerca. La gente que estaba viviendo ahí pueda trabajar. Ahí lastimosamente eso no se concretó en este gobierno. Por no llevó adelante y se generaron todos los problemas que ya hay de conocimiento público. Eso se está reactivando ahora. Está el espacio físico, se empieza a reactivar con el Ministerio del Trabajo y está proyectado la instalación de esta empresa manufacturera que ojalá que en la brevedad posible se instale, y tengo entendido como 300 recursos humanos se va a requerir de la gente que va a poblar. Sí, van a poblar ahí. San Francisco es un modelo muy interesante que probablemente algunos errores haya tenido, pero corrigiendo eso podemos replicar en muchas partes, principalmente de la República y principalmente en el área metropolitana. Y tenemos muchos espacios, Bruno. En la capital mismo, el propio Ministerio de la Vivienda tiene muchísimo. Y te voy a comentar uno que creo que todos han de conocer o recordar. El predio que está frente a la Rural. Sí, perfectamente. Que se habló mucho de ese predio. Ese hace 30 años que está sin poder concretarse. Ese predio, hay un predio, es el frente, creo que el IPS, pero ya pasando 100 metros del predio es todo el Ministerio de la Vivienda. Tiene 17 hectáreas, que es del Ministerio de la Vivienda. Ya se está terminando de infraestructura básica, agua, cloaca y acceso. El terreno más la infraestructura, yo creo que supera fácilmente los 30 millones de dólares. Ahí hay un proyecto de llevar adelante 3.000 departamentos. 3.000 departamentos. En una idea de una alianza público-privada en donde el Estado, eso lo estamos trabajando. Todavía hoy, vamos a decirle en borrador tenemos. Pero la idea primaria puede ser una alianza público-privada en donde el Estado entra el terreno y la infraestructura, que estamos hablando de 30 millones de dólares, y el privado pueda llevar adelante, o varios privados, estos 3.000 departamentos, ¿verdad? Y eso posteriormente que esté a la venta para ese sector de la clase trabajadora al cual hablamos, ¿verdad? Hay otros terrenos muy importantes, eso de la propia avenida Artigas, al lado de Gas Corona. Hay un predio de 8.000 metros cuadrados que también es del Ministerio de la Vivienda. Que se puede utilizar. Ahí está proyectado más de 300 departamentos con ese mismo objetivo, donde el Estado pueda entrar al terreno y el privado pueda entrar, construir, y hay una alianza pública. O sea que vos ya estás pergeñando, eso ya estás estudiando, ya estás calculando y estás llevando adelante, por lo menos en los papeles, digamos. Estamos avanzando. Yo tengo por suerte una muy buena relación hoy con el actual ministro, con quien estamos llevando una transición muy tranquila, muy ordenada, en donde ya también de alguna manera le estoy pidiendo que le dé continuidad. Y no perdamos tiempo. Falta todavía más de 30 días para poder asumir. Y bueno, en esos 30 días, algunos pasos uno ya puede ir avanzando. Y eso no es el único terreno, Bruno. Hay muchísimos terrenos del Ministerio de la Vivienda y de otros ministerios, ¿verdad? Que bien se puede llevar adelante estos proyectos habitacionales y acercar un poco más a la gente a la ciudad también. Porque nosotros, ¿qué pasa? Hoy tenemos un problema real de transporte. Nosotros pensamos en que la gente tiene que acercarse más a la ciudad para poder reducir la dependencia o los tiempos en el transporte. Porque hay personas que pasan 5 horas o 6 horas
ida y vuelta en un medio de transporte para ir a sus lugares de trabajo. Imagínate, vos tenés 8 horas de trabajo más 5 que te pasan en el colectivo, son 13 horas. O 16 que pasan algunos. 16 horas, 14 horas. Movilizándose. 14 horas. Entonces su calidad de vida y de su familia se resiente catastróficamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros acercamos a las personas a sus lugares de trabajo, vamos a lograr también mejorar su calidad de vida, su tiempo compartido con sus hijos, con su familia. Entonces, por eso que es muy importante este tema de la vivienda, y la responsabilidad que me ha encomendado el presidente realmente es desafiante, pero estamos optimistas para poder hacer. Y del transporte público también, porque el transporte público hay que potenciarlo de alguna manera. Bueno, y en el sistema constructivo, vamos ya redondeando todo esto, Juan Carlos Baruja. Yo te agradezco que hayas venido desde Paraguarí a nuestros estudios. ¿El sistema constructivo será, digamos, tradicional, una casa tradicional como se vienen construyendo, o se tiene previsto también un sistema de esas casas prefabricadas? ¿No te fijaste en esa cuestión de las casas prefabricadas? Sí, conozco ambos sistemas. Nosotros, Bruno, hoy la decisión del presidente de la República es dar prioridad al sistema tradicional, a los materiales tradicionales, y al sistema tradicional, en virtud que está ocioso, básicamente, o su capacidad instalada no está al 100%. ¿Verdad? Si eso se llega a superar ambos, ahí podríamos entrar a analizar y pensar, ¿verdad? Pero hoy nosotros tenemos muchísima gente que hace olería y cerámica que están al 30-40% de su capacidad instalada. Hoy aún tenemos muchísima gente del sector de la construcción que están desocupados. Entonces pensemos primero en llenar eso, y una vez que eso se llene, bueno, ahí lo analizaremos si hay la posibilidad o la conveniencia de poder avanzar en otras técnicas o otras metodologías constructivas, ¿verdad? Pero hoy lo que sí nosotros queremos priorizar es los materiales cocidos, el ladrillo, el piso cerámico, la teja, el tejuelón, en fin, ese modelo de vivienda tradicional que también requiere el uso de mano de obra no tan calificada, al menos para ser un ayudante albañil. Pero se mueve a mucha gente. Claro, puedo decirte, hay algunos trabajadores que ya son más calificados. Por ejemplo, si vamos a traer el tema vial, para que vos manejes una motoniveladora que está costando 2.000 millones de guaraníes, o una topadora que a lo mejor está costando 4.000 millones, ya es un operario calificado, ya es un operario que tuvo que haber sido... Pero para que vos hagas la mezcla o lleve la piedra o la arena, necesita voluntad nomás. Sí. O sea, ahí vos podés captar sobre la marcha en el propio lugar ese ayudante que te va a mover ladrillo, que te va a mover la arena, te va a hacer la mezcla, hacer con la carretilla, ¿verdad? Entonces, ese también es la otra importancia de la vivienda, que la mano de obra no es tan calificada, al menos algunos operarios. Otros ya son un poco más calificados. Sí, claro. El que coloca el maestro ya es más calificado, pero el ayudante puede ser su primer trabajo, inclusive, en donde él tiene que poner solamente la voluntad. Gente joven con ánimo. Con ánimo nomás, energía nomás necesita. Bueno, decime, vos dijiste recién, en el lugar del trabajo, ¿cómo sería una manera cotidiana de trabajar de Juan Carlos Baruja, estando ahí al frente del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat? ¿Estarías ahí en las oficinas o vos te moverías, saldrías, fiscalizarías? No sé cómo imprimiste, qué acción imprimiste cuando fuiste intendente o gobernador de Paraguarí. ¿Salías de la oficina o te encerrabas ahí en el aire acondicionado? Yo tengo un defecto, que no me gusta la oficina, ¿verdad? No te gusta. Bueno, muy bien. Entonces, yo justamente, y me pasó experiencia que la gente a veces me va y me buscaba por la calle para conversar conmigo, ¿verdad? A mí me gusta estar. Yo siempre, hay un famoso refrán que el ojo del amo engorda al ganado. Entonces, para mí, yo ya he pasado 80% recorriendo y verificando personalmente las obras. He dicho en otra entrevista que voy a ser muy celoso y muy exigente en la calidad de las obras, porque no porque una familia sea vulnerable o indígena merece recibir una casa de mala calidad, que a los pocos meses se esté rajando, se esté hundiendo el piso, que el baño ya se llene el pozo ciego, que ya caiga la canilla. No, vamos a ser muy duros, eso es intransigente, vamos a ser muy duros
y vamos a estar revisando inclusive las especificaciones técnicas de las obras que van a ser ejecutadas, y si tenemos que incorporar algún refuerzo adicional, algunas cosas que nos garantice la calidad de la construcción, lo vamos a hacer. Y personalmente voy a estar revisando y recorriendo las obras encaradas, ¿verdad? Eso sí, porque no puede ser, Bruno, que una vivienda que ya ha pasado, ¿verdad? Que se inaugura hoy, a los 3 meses ya se rajó la pared, el piso ya se hundió, el pozo ciego ya se llenó, ¿verdad? Y muchas veces la gente calla, ¿verdad? Porque es una familia humilde y como que fue todo gratis, pero es plata al Estado. Así que eso sí vamos a hacer, y bueno, 80% recorriendo y tal vez 20% a lo máximo vamos a estar viendo las cosas administrativas y algunas visitas, pero después vamos a salir a la calle. Dios te oiga, Juan Carlos Baruja, creemos en vos. Susan te va a ayudar, me parece. Está Susan ahí, tu mano derecha, que vino hoy muy temprano también. Bueno, ingeniero Juan Carlos Baruja, futuro ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Mucho éxito, mucha fuerza. Hay que acompañar al gobierno de Santiago Peña con toda la voluntad posible, con todo el esfuerzo, con todo el profesionalismo. Porque eso que vos dijiste es fundamental, no es encargar nomás la casa y que después en 2-3 meses ya se empiece a rajarse o se venga abajo lo que se construyó con mucho esfuerzo, ahínco también, y se saca el dinero y se consigue o se busca, que tampoco es fácil porque no cae la plata del cielo, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Baruja. ¿Y dónde vas a residir acá en Asunción vos? Sí, ya estoy viendo un departamento donde quedarme, ¿verdad? Pues es difícil la distancia. Yo, mi casa, yo soy de Paraguarí, yo vivo en Paraguarí, pero para partir de agosto, cuando empiece mi gestión, me voy a quedar, porque el tiempo, hablando de transporte, ¿verdad? Fácilmente te lleva 2 horas, 2 horas y media llegar, entonces va a ser imposible hacer una buena gestión si uno no está cerca de su lugar de trabajo. Así que al menos de lunes a viernes voy a estar por acá, y los fines de semana seguramente voy a estar en mi ciudad. Pero no vas a descuidar ese departamento. No, siempre vamos a estar en contacto, y de hecho estamos en contacto con los amigos, con la gente que siempre confió en mí, que siempre me acompañó, que siempre me apoyó y me sigue apoyando, y que tiene mucha expectativa y mucha esperanza de que yo haga una buena gestión. Y realmente, bueno, agradecerte de vuelta al espacio, pedirle a la ciudadanía que nos tenga confianza, que nos tenga fe, que particularmente voy con los mejores deseos de que si dentro de 5 años nos encontramos de vuelta acá, Bruno, podamos decir, hemos marcado una historia, hemos dejado un hito, hemos logrado números que nunca se logró en cantidad de vivienda, y hoy miles de familias que estaban en una casa de cartón, en un piso de tierra, hoy están en una casa de material con un piso de buena calidad, y mejoró su calidad de vida, que su hijo hoy ya no tiene temor ante una lluvia, ante un viento. Ese es mi sueño, y el sueño del presidente de la República, y ojalá que podamos concretar, y tengo fe que vamos a hacerlo así. Con servicios públicos y transporte también. Así mismo. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos Baruja estuvo con nosotros.